Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1692 nació en Viena José Fernando de Baviera, nieto de la infanta Margarita, aquella que de niña fue pintada por Velázquez en Las Meninas acompañada por su dama de compañía. José Fernando además era el sobrino nieto de Carlos II, rey de España y hermano de Margarita, y era posible que se fuera a convertir en el heredero de su tío abuelo, de Carlos II, dado que éste no tenía hijos. Sin embargo, en Madrid había quien conspiraba contra los derechos de José Fernando, la segunda esposa de Carlos II, Mariana de Neoburgo, que peleaba por otro candidato, tío de José Fernando, el archiduque Carlos. El niño José Fernando murió en 1699. De esa forma nunca pudo heredar el trono de España. Pero es que el archiduque Carlos, que sí lo pretendió, cuando por fin fue nombrado emperador, decidió olvidarse de esa corona española. Pero es que además también decidió olvidarse de Mariana de Neoburgo, su tía que tanto había defendido los derechos del archiduque Carlos en España, y que como única recompensa hubo de sufrir un larguísimo exilio en Bayona, en el sur de Francia. El 16 de julio de 1740, a los 72 años de edad, moría en el Palacio del Infantado de Guadalajara María Ana de Neoburgo. María Ana de Neoburgo se había convertido en reina consorte de España en 1689, tras casarse con el rey Carlos II. Pero a la muerte de este en noviembre de 1700, y no habiendo tenido descendencia, su viuda se vio obligada a una vida de exilio. María Ana de Neoburgo había nacido en Düsseldorf en 1667. Su padre, Felipe Guillermo, había ido reuniendo una serie de territorios numerosos pero dispersos y una cantidad de riquezas a lo largo de su vida que lo habían convertido, no teniendo el título de monarca, en un personaje notable en las cortes europeas de la segunda mitad del siglo XVII. De partida, había heredado el condado del Palatinado-Neoburgo, en el suroriente de la actual Alemania, cerca de Chequia, además de los ducados de Jülich-Berg, en el Valle del Rin, razón por la que María Ana había nacido en Düsseldorf. A esto se unió el electorado del Palatino a partir de 1685. Gracias a su primer matrimonio con una princesa polaca, Ana Catalina Constanza Vasa, Felipe Guillermo obtuvo la importante dote que su esposa aportó a su matrimonio. Tras quedar viudo, Felipe Guillermo volvió a casarse en 1653 con Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt, con quien llegó a tener 17 hijos, entre ellos María Ana de Neoburgo, que como hemos señalado fue reina de España. Pero algunas de sus otras hijas también lograron acomodo en otras casas principescas, desde el Ducado de Parma al Sacro Imperio Romano Germánico, pasando por el Reino de Portugal. La razón de esta exitosa política matrimonial se debió tanto a la riqueza de Felipe Guillermo como a la fecundidad de su esposa Isabel Amalia, una virtud muy valorada en las dinastías reales que buscaban asegurar su descendencia. De modo que cuando Carlos II de España quedó viudo en 1689 a la muerte de su primera esposa, María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia, Felipe Guillermo supo mover sus influencias para que su hija María Ana se convirtiese en la nueva esposa del soberano español. María Ana se casó por poderes con Carlos II en agosto de 1689 y realizaron la boda en persona en mayo de 1690 en el Palacio Real de Valladolid. Poco después, la nueva reina consorte llegó a Madrid. De esa entrada a la capital se conserva una puerta monumental que hoy da acceso a los Jardines del Buen Retiro desde la calle de Alfonso XII, justo enfrente del casón. Esa puerta, mal llamada de Felipe IV, había sido realizada por el arquitecto montañés Melchor de Bueras en 1680 para celebrar la entrada de la primera esposa de Carlos II, María Luisa de Orleans, y fue reaprovechada añadiéndole una nueva decoración para la entrada a Madrid de la segunda esposa, María Ana. Aunque de partida María Ana de Neoburgo fue bien recibida en la corte,
pronto empezó a ganarse enemistades por la codicia del séquito que le había acompañado desde el Palatinado y, sobre todo, por los roces con su suegra, Mariana de Austria, la madre de Carlos II. Mariana de Austria había nacido en Viena en 1634. Era hija del emperador Fernando III y de María Ana de España, hermana de Felipe IV. Fue educada desde niña para convertirse en reina de España, pues había de casarse con su primo hermano, el príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV. Por cierto, sobre su madre, María Ana de España, hermana de Felipe IV, ya hablamos en la serie de historias que hicimos sobre D'Artagnan y el duque de Buckingham, pues fue la princesa española con la que quiso casarse el futuro rey de Inglaterra, Carlos I. Pero regresemos a su hija, Mariana de Austria. Su boda con Baltasar Carlos no se produjo, pues el príncipe murió en 1646. Pero poco antes, Felipe IV había quedado viudo y se decidió que Mariana, su sobrina, se casaría con él. Hemos de pensar que ese matrimonio urgía, pues de su matrimonio previo, a Felipe IV solo le quedaba una hija, María Teresa, y ya no tenía ningún hijo varón. María Teresa, años después, se casaría con Luis XIV, convirtiéndose en reina de Francia. Felipe IV, con su sobrina Mariana, llegaron a tener 6 hijos, de los que solo sobrevivieron 2. El ya mencionado Carlos II, con quien se casaría María Ana de Neoburgo, y Margarita, quizás la princesa más conocida del siglo XVII, pues es la que aparece siendo niña rodeada por sus damas de compañía en el cuadro de Las Meninas de Velázquez. Y sus padres Felipe IV y Mariana de Austria son los rostros que aparecen desdibujados en el espejo que queda al fondo del cuarto. Felipe IV murió en 1665. Dejó como heredero a su jovencísimo hijo Carlos II bajo la regencia de su madre Mariana de Austria. En caso de que Carlos II falleciese, la corona habría de pasar a su hermana Margarita, que estaba prometida con su tío, el emperador Leopoldo I, hermano de su madre Mariana de Austria. La boda de Leopoldo I y Margarita se realizó en 1666. Si Carlos II no sobrevivía o no tenía descendencia, los derechos a la corona hispana habrían de pasar entonces a uno de los vástagos de su hermana Margarita con Leopoldo, como así fue. Pero el camino de transmisión de derechos se volvió complicado. Leopoldo y Margarita tuvieron 4 hijos, de los que solo sobrevivió una niña, María Antonia, nacida en 1669, 4 años antes de que muriese la propia Margarita. María Antonia se convirtió entonces en la heredera presunta de la corona de España en caso de que su tío Carlos II siguiera sin tener hijos. Con solo 16 años, María Antonia se casó con el elector de Baviera, Maximiliano II Emanuel, una boda donde las potencias europeas ya empezaron a jugar por quedarse con el trono español de Carlos II. Por un lado, Maximiliano II Emanuel consideró que, al casarse con María Antonia, si moría Carlos II, al ser su esposa la nueva reina, quien realmente gobernaría sería él, Maximiliano. Por otro lado, el emperador Leopoldo I, padre de María Antonia, había vuelto a casarse. Tuvo unas segundas nupcias con Claudia del Tirol, que murió pronto sin dejarle descendencia, y un tercer matrimonio con Leonor de Neoburgo, la hermana mayor de Mariana de Neoburgo, con quien tuvo hasta 10 hijos. Recordemos que Leopoldo I era hermano de Mariana de Austria, la madre de Carlos II. Es decir, los hijos de Leopoldo I eran primos hermanos de Carlos II. Lo que Leopoldo buscaba era el trono de España para uno de sus hijos varones, sin respetar los derechos previos, mejor fundados, de su hija mayor, María Antonia. Al permitir la boda de María Antonia con Maximiliano II Emanuel de Baviera, la condición era que la pareja renunciase a sus derechos al trono español, a lo que Maximiliano, que en un primer momento había aceptado, terminó por negarse. Estamos entonces en 1690. María Ana de Neoburgo acaba de llegar a Madrid junto a su esposo Carlos II. En la corte domina la figura de la madre del rey, Mariana de Austria, quien está pendiente de las noticias que le llegan de Viena, donde vive su nieta María Antonia, puesto que como María Ana de Neoburgo no logró concebir hijos, las esperanzas estaban puestas
en los que pudiera tener María Antonia, después ya de 2 embarazos fallidos. En 1692, por fin, María Antonia da a luz a José Fernando, y la corte española se mostró aliviada, si bien es cierto que María Antonia murió poco después de fiebres puerperales. Pero al menos, si Carlos II no tenía hijos, su sobrino nieto recién nacido, José Fernando, podría sucederle. La reina consorte, María Ana de Neburgo, se vio contrariada, pues ella se había planteado la posibilidad de que el heredero fuera alguno de sus sobrinos, los hijos del emperador Leopoldo I y de su hermana, Leonor de Neoburgo, posiblemente uno de ellos el archiduque Carlos. A partir de ese momento, la vida del pequeño José Fernando capturó la atención de las cortes europeas. Aunque había nacido en Viena, muy pronto fue trasladado a Múnich, a la corte de su padre Maximiliano II Emanuel de Baviera, quien, por otro lado, en ese momento ejercía desde Bruselas como gobernador de los Países Bajos españoles, en nombre de Carlos II. Es más, Maximiliano volvió a casarse en 1695 con la princesa polaca Teresa Sobieska. Vivieron la mayor parte del tiempo en Bruselas y llegaron a tener una gran familia, pero el niño José Fernando permaneció casi toda su corta vida en Múnich. En ese momento estaba en marcha la Guerra de los 9 Años que había comenzado en 1688 y donde el rey Luis XIV de Francia trataba de consolidar su hegemonía sobre Europa. Aunque tuvo numerosos frentes, Cataluña, el norte de Italia, Irlanda e incluso en Norteamérica, nos interesan 2 en concreto. La guerra había comenzado en el Valle del Rin, donde Luis XIV trató de apoderarse de los territorios occidentales del Palatinado, es decir, las tierras del padre de María Ana de Neoburgo, la esposa de Carlos II, y de Leonor de Neoburgo, la esposa del emperador. Este movimiento provocó la animadversión de los Neoburgo hacia los franceses. Poco después, las tropas francesas invadieron los Países Bajos, que fue cuando Maximiliano II Emanuel asumió el cargo de gobernador. Militar audaz, se convirtió en uno de los grandes quebraderos de cabeza de Luis XIV. Mientras la guerra discurría, en Madrid, en mayo de 1696, fallecía Mariana de Austria, la madre de Carlos II, pero aún logró una última victoria después de muerta. En el testamento que Carlos II firmó en octubre de ese año de 1696, ratificó a su sobrino nieto José Fernando de Baviera como su heredero. En septiembre de 1697 se puso fin a la Guerra de los 9 Años con el Tratado de Ryswick. Luis XIV firmó la paz con todos sus enemigos, España, Inglaterra, los Países Bajos, el Imperio. Devolvió todos los territorios ocupados, con la práctica excepción del actual Haití. Pareció que Luis XIV se avenía a poner coto a sus ambiciones. En este ambiente de paz, Maximiliano II Emanuel, en mayo de 1698, se atrevió a traer a su hijo José Fernando desde Múnich a Bruselas con la intención de que los Estados Generales flamencos le jurasen fidelidad en el mismo momento que muriese Carlos II y que así José Fernando fuera asumiendo los títulos que habría de ostentar. Pero la aparente búsqueda de concordia de Luis XIV no había sido más que una añagaza, pues en octubre de 1698 se firmó en La Haya el primer Tratado de Partición, por el que se aceptaba que José Fernando se convirtiera en rey de España, pero a cambio, el hijo de Luis XIV el Gran Delfín recibiría los reinos de Nápoles y Sicilia, los territorios hispanos de la Toscana y la provincia de Guipúzcoa. Por su parte, el archiduque Carlos de Austria había de quedarse con el milanesado. Cuando el rey Carlos II de España se enteró de este Tratado de La Haya en noviembre de 1698, no solo lo rechazó, sino que volvió a hacer un nuevo testamento donde confirmó una vez más que su heredero era José Fernando. Pero el 6 de febrero de 1699, acometido por un ataque de epilepsia, murió en Bruselas el niño José Fernando. Se llegó a propagar el rumor de que el príncipe había sido envenenado y que el emperador Leopoldo I estaba detrás de esa acción. No se demostró nada, pero Maximiliano II Emanuel, tras la muerte de su hijo, cambió de bando y se puso del lado de Luis XIV, aspirando incluso a hacerse con la corona imperial. Las potencias europeas
volvieron a reunirse poco después, esta vez en Londres, en junio de ese año de 1699, para efectuar el segundo tratado de partición, en el que se aceptaba que el heredero de España fuera el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo I. Pero a cambio, el reino de Francia recibiría las posesiones españolas en Italia, salvo el milanesado, Guipúzcoa y los ducados de Lorena y Bar. El duque de Lorena sería compensado con el milanesado. Mientras tanto, en Madrid, la noticia de la muerte de José Fernando volvió a abrir la cuestión sucesoria. María Ana de Neoburgo consideró que era el momento de presionar para que se aceptase a su sobrino el archiduque Carlos. Esta parecía ser la solución más razonable, pero Carlos II no lo vio tan claro cuando fue informado sobre el segundo tratado de partición, donde veía cómo las potencias europeas dividían sus posesiones sin contar con el visto bueno del monarca español. Había que decidir rápido a quién designar como heredero una vez muerto José Fernando. Ya hemos visto que el archiduque Carlos, en ese momento el favorito, era bisnieto de Felipe III por su abuela paterna, María Ana de Austria, además de primo hermano de Carlos II, dado que su padre, el emperador Leopoldo, era hermano de la madre de Carlos II, la reina Mariana de Austria. El otro candidato, que había quedado descartado años atrás, pero que ahora volvía a tomar protagonismo, era el propio Luis XIV, rey de Francia, y sobre todo su hijo, el Gran Delfín. El Gran Delfín también era bisnieto de Felipe III por su abuela paterna, Ana de Austria. Pero además era nieto de Felipe IV, puesto que su madre era María Teresa, hija de Felipe IV y hermanastra de Carlos II. Por lo tanto, al igual que el archiduque Carlos, el Gran Delfín también era primo hermano de Carlos II. Entre la opción austriaca y la opción francesa de los Borbones, y pese a la presión ejercida por María Ana de Neoburgo favorable al austriaco, Carlos II en octubre de 1700 nombró como su heredero no al Gran Delfín, sino a uno de los hijos de este, Felipe d'Anjou, futuro Felipe V. Para compensar a su esposa, Carlos II le dejó una abundante pensión, numerosos bienes y la administración de la ciudad que ella desease. Además, la reina consorte había de formar parte de la Junta de Gobierno hasta que llegase el nuevo rey. Carlos II murió el 1 de noviembre de 1700 en el Alcázar de Madrid. Todas las potencias europeas aceptaron al rey designado Felipe V, nieto de Luis XIV, todas menos el emperador Leopoldo I, que muy pronto declaró la guerra reclamando los derechos de su hijo, el archiduque Carlos. De partida, María Ana de Neoburgo, reina viuda en Madrid, pese a haber presionado hasta el último momento en favor de su sobrino el archiduque Carlos, y pese a la manifiesta enemistad de los Neoburgo contra los reyes de Francia, aceptó al nuevo monarca, Felipe V. Pero este solicitó que la reina María Ana se retirase a Toledo antes de que él mismo entrase en la capital. María Ana de Neoburgo dejó Madrid a comienzos de febrero de 1701. No había de regresar nunca más. Durante sus 2 últimos años en Madrid, María Ana de Neoburgo tuvo ocasión de encargar al artista italiano Lucas Giordano una serie de pinturas para la iglesia de San Antonio de los Alemanes. La iglesia había sido construida a partir de 1624 por Fray Pedro Sánchez como parte de un hospital para la comunidad portuguesa de Madrid, llamándose entonces San Antonio de los Portugueses. Tras la separación de España y Portugal, y con la llegada de Mariana de Austria, el hospital fue cedido a la comunidad de alemanes en Madrid, comunidad que aún creció más con la llegada de María Ana de Neoburgo. Pues bien, en esta iglesia es donde María Ana de Neoburgo le solicitó una serie de frescos a Lucas Giordano dedicados a San Antonio, pero también una serie de pinturas sobre reyes y reinas medievales considerados santos. En el caso de las reinas, Santa Cunegunda y Santa Edita, en su tiempo se les había acusado por la imagen impropia que ofrecían a sus súbditos, lo que no impidió que fueran un ejemplo de intachable moral, una idea que María Ana de Neoburgo quiso vender sobre sí misma. Curiosamente, cuando Felipe V llegó a Madrid, tomó 2 decisiones clave para San Antonio de los Alemanes. La primera, entregar el hospital con su templo a la Hermandad del Refugio, una hermandad creada en 1615 para ayudar a los madrileños necesitados,
y que sigue funcionando hasta hoy en San Antonio. La segunda, encargar una serie de cuadros de los monarcas reinantes en España desde comienzos del siglo XVII, lo que incluía a Felipe III, Felipe IV, su esposa Mariana de Austria, el hijo de estos Carlos II, la mismísima María Ana de Neoburgo y Felipe V con su primera esposa, María Luisa de Saboya. De esta manera, el primer rey de España de la Casa de Borbón se presentó ante los madrileños como el legítimo heredero de la dinastía previa de los Austria. A esta iglesia le hemos dedicado con más detalle un paseo por la sierra. El joven Felipe V acudió a Toledo a visitar a María Ana de Neoburgo en agosto de 1701. Pese a lo cordial de la reunión, el rey no le permitió a la reina viuda regresar a Madrid. Aún volvieron a verse en persona en agosto de 1703, cuando María Ana de Neoburgo fue invitada a Aranjuez a compartir con Felipe V y con su primera esposa, María Luisa de Saboya. La guerra contra los austriacos ya había comenzado, la Guerra de Sucesión Española, pero lejos de permitir el regreso de la Neoburgo a Madrid, tras su paso por Aranjuez se endurecieron las condiciones de vida de la reina viuda, que perdió las prerrogativas que su esposo Carlos II le había dejado. De ahí que cuando el archiduque Carlos de Austria, coronado como rey de España, entró en Madrid en julio de 1706, María Ana de Neoburgo aceptó desde Toledo a su sobrino como el rey legítimo. Fue una decisión equivocada. Felipe V retomó Madrid pocas semanas después, y a finales de agosto María Ana de Neoburgo fue enviada al destierro a Bayona, en el sur de Francia. Allí había de quedar marginada durante los siguientes 22 años. Ni siquiera cuando el archiduque Carlos se convirtió en el emperador Carlos VI tras la muerte de su hermano José I en 1711, se acordó de su tía María Ana, que tanto había peleado por entregarle la corona de España. En 1714, María Ana de Neoburgo recibió la visita de su sobrina Isabel de Farnesio. Era la hija de su hermana Dorotea Sofía de Neoburgo, duquesa de Parma. Isabel de Farnesio viajaba a España para casarse con Felipe V, que había enviudado meses atrás. María Ana de Neoburgo pensó que la llegada a la corte de su sobrina habría de cambiar su suerte, pero no fue el caso. De modo que en 1722, aunque la Neoburgo siempre andaba corta de recursos, decidió hacerse edificar un palacete que se convirtiese en su residencia permanente, el castillo de Magac, terminado en 1727, construido y decorado siguiendo las modas que llegaban de Versalles y donde la reina viuda vivió de forma episódica. Curiosamente, un siglo más tarde, en 1808, Carlos IV y Fernando VII se reunieron en este castillo para dejar la corona de España en manos de Napoleón. El castillo quedó destruido en un incendio en 1825. Por fin, tras numerosas solicitudes y muchos años de espera, en septiembre de 1738, a María Ana de Neoburgo se le permitió regresar a España, pero no había de volver a Madrid, sino que se le alojó en el Palacio del Infantado de Guadalajara. Allí murió el 16 de julio de 1740, solo unos meses antes de que falleciera su sobrino, el emperador Carlos VI, aquel que fuera el archiduque Carlos, candidato a rey de España, rival del niño José Fernando, y quien, cuando consiguió la corona imperial, olvidó con la misma rapidez el trono de España y a aquella reina viuda, María Ana de Neoburgo, que se la jugó por él. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.